Saludos a todos y bienvenidos a esta reflexión que quiero ofreceros. Reflexión que va unida al espacio de noticias cristianas que todos los jueves nos ofrece Jessica Juez en el Magazine de Amigos. Me ha parecido interesante la noticia que publica la página web bibliatodo.com. De hecho, en varias páginas web en los Estados Unidos puedes encontrar el titular, puedes encontrar incluso la entrevista con el siguiente protagonista, porque la noticia que quiero ofrecerte va muy en relación a derribar los altares de Baal, a derribar los ídolos que pueden haber en nuestra vida. La noticia dice así: hombre destruye el símbolo satanista en el Capitolio. Estas fueron sus palabras: no debemos tolerar a Satanás. Cuando se enteró por internet de que el templo satánico había instalado una exhibición en el Capitolio de Iowa, Cassidy se sintió incómodo, preocupado y enojado con su presencia en el edificio. Cuando lo vi pensé, ¿cómo diablos puede haber iconos satánicos en el Capitolio? Pensé, ¿sabes? Es algún tipo de supervisión, un poco de burocracia. Cassidy admitió que esperaba que el gobierno se enterara de la verdadera naturaleza de la exhibición y la eliminara. Sin embargo, al ver que no lo hicieron, decidió viajar a Iowa y ver la exposición en persona. Cualquiera que sea la emoción que hayas sentido al verlo en línea es completamente diferente cuando estás en el Capitolio. Soy americano, he estado en la Marina durante toda mi vida. He luchado para proteger al país y no fue para proteger a Satanás. Decimos, Dios, ayúdame, no, ayúdame, Satanás. Continuó diciendo, me quedó muy claro que esto no podía mantenerse. Era intolerable que estuviera allí y así que hice lo que hice. A diferencia de que algunos medios han afirmado, Cassidy no fue arrestado por destruir la exhibición satánica, aunque sí fue acusado de un delito menor por travesura. Aunque el proceso legal seguirá, Cassidy afirmó que está dispuesto a hacer cualquier cosa para defender la fe cristiana. La pena máxima es, creo que hasta 1 año de cárcel, dijo, mencionando que también existe una posible multa de $2.560. Realmente se reduce a Dios es bueno y él merece alabanza, y Satanás es malo y no la merece. El diablo es malo y no es algo que debamos promover. A quienes le critican y afirman que este incidente era una búsqueda de atención pública, Cassidy respondió que simplemente estaba comprometido con su creencia y fue una acción motivada por la fe y no por la fama. Ciertamente vi esto antes de tiempo, declaró Cassidy, pero no tenía un plan completo de lo que iba a hacer. No había un plan establecido. Ciertamente sentí una inmensa aversión al verlo en línea. Cassidy aceptó riesgos de su decisión de destruir la exhibición satánica en el Capitolio, incluidos los riesgos legales y personales. No obstante, creía que era lo correcto y que era una respuesta a la fe y al amor de Dios. Cuando tomé esa decisión en el Capitolio, sabía que habría posibles sanciones. No sé cuál será el cargo exacto, pero me imagino que podría conducir a la cárcel y podría conducir a graves dificultades financieras. Fue lo correcto hacer eso, y no debemos tolerar a Satanás. Por su parte, el templo satánico emitió un comunicado calificando la destrucción de su exhibición navideña como descorazonadora, pero dijo que solo ha fortalecido su determinación de abogar por el pluralismo religioso y la libertad de expresión. Pues como ha sucedido, ¿verdad?, en Alemania, que hemos visto a varios encapuchados islamistas derribando, destruyendo un portal de Belén y la policía que lo estaba viendo no estaba haciendo nada. Esta es la doble vara de medir que tenemos con referente al Islam y al cristianismo. ¿Os habéis dado la persecución que está sufriendo ahora mismo Nigeria con el tema de las matanzas de miles de cristianos? ¿Has visto a la ONU? ¿Has visto a los presidentes de gobierno de todo el mundo, sobre todo los de izquierda, condenar ese suceso? ¿Verdad que no? Pero sí que condenan lo que está haciendo Israel contra un grupo terrorista Hamás que usa a civiles como escudos humanos. Eso sí que lo condenan los gobiernos, pero no he visto a la ONU,
No he visto a los máximos dirigentes europeos condenar lo que está haciendo Boko Haram, que es un grupo terrorista con raíces islámicas. Denunciar eso. Yo no lo he visto y no lo vamos a ver. Soy de los que piensan que las palabras que empiezan por ONU, OMS y OTAN esconden algo. No he visto a las Naciones Unidas condenar esos atentados a los cristianos. No veo a las Naciones Unidas condenar lo que está haciendo Corea del Norte con los cristianos, llevándolos a campos de concentración. ¿Has visto algún titular? Yo no, y no lo vamos a ver. Pero sí tenemos templos satánicos que sí que condenan esto, ¿verdad? Sí tenemos a medios de comunicación subvencionados por los gobiernos que sí que sacan estos titulares. El caso de Cassidy está en juicio. El estadounidense afirmó que está trabajando en su defensa con sus abogados. Los procesos legales tomarán tiempo, pero Cassidy dijo que confía en que la justicia será servida. Te puedo compartir la noticia. La encuentras en la página web bibliatodo.com y el título de la noticia es: Hombre destruye el símbolo satanista en el Capitolio. No debemos tolerar a Satanás. Hay una pequeña entrevista con Cassidy que, por cierto, varias encuestas americanas dicen que se está postulando a ser el gobernador de Iowa. Recordar que la que está gobernando Iowa es republicana. Se supone que los republicanos tienen creencias cristianas. Yo lo que pienso es que ese estado, entre comillas, republicano es Reno. Es verdad que dicen que son republicanos, pero al final son más demócratas que republicanos. En las encuestas, Cassidy ahora mismo es el gran favorito. Necesitamos personas como Cassidy. Necesitamos personas como Gedeón. Y aquí viene la reflexión. Presta atención al primer versículo de Jueces capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Jueces capítulo 6, versículo 1. Estas palabras ya están describiendo el interminable ciclo que se repitió en Israel por generaciones. Si tú analizas los capítulos anteriores, te invito a que lo hagas, encontrarás estas palabras una y otra vez. La palabra de Dios dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a Baalim. Y Dios en su furor los vendió en las manos de sus enemigos. El primer ejemplo ocurre en el capítulo 3. Y nos dice: y reposó en la tierra 40 años. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces capítulo 3, versículo 11 y 12. Dios entregó a su pueblo a un enemigo, Moab, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. E Israel sirvió a este enemigo impío por 18 años, soportando penuria y terror. Mira lo que dice el capítulo 4. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Lo puedes leer, Jueces capítulo 4, versículo 1 y 2. Esta vez los cananitas cautivaron al pueblo de Dios. Israel, por supuesto, clamó a Dios cada vez que fue esclavizado, y cada vez el Señor fue fiel en enviarles un libertador. Pero tan pronto como ese líder moría, el pueblo, como era de esperar, volvía a su pecado, y el ciclo volvía a empezar de nuevo. Así empieza el capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Durante ese periodo, Israel era derrotado continuamente por su enemigo Madián. Como un reloj, los madianitas incursionaban a Israel anualmente, saqueando sus cosechas y sus bienes. Los líderes de las caravanas de Madián soltaban todos sus camellos y ganado para que pastaran en los campos de Israel, y las bestias devoraban la cosecha por completo, barriendo por los campos como si fueran langostas.
Cada vez que Israel se resistía, los madianitas los corrían a lomas y a montañas, como dicen en América Latina. El pueblo de Dios terminó buscando refugio en cuevas y en guaridas. Fueron obligados a rebuscar alimento. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Jueces capítulo 6, versículo 6. Israel perdió todo por este enemigo, sus casas, sus comidas, sus bienes. Israel estaba viviendo como mendigos, como desamparados, como despojados. Y una vez más las Escrituras dicen, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Sin embargo, este clamor no era de arrepentimiento. Israel clamaba porque eran oprimidos por los madianitas. Era un grito de angustia a causa de su pobreza, de sus pérdidas, de su inseguridad. Y esta vez Dios, antes de enviarle un libertador a Israel, les manda un profeta. Y este hombre de Dios puso su dedo sobre la razón por la cual el pueblo estaba siendo tan acosado. Mira lo que dice el versículo 8, 9 y 10, Jueces capítulo 6. Mira tu historia. En cada caso Dios te libertó de la mano de todos los que te oprimían. Él te sacó de la esclavitud en Egipto y Él te dijo que no temieras a los dioses de los amonitas, en la tierra de los cuales morabas, pero no les has obedecido. Aún haces homenajes a dioses falsos. El Señor le estaba diciendo a su pueblo, en esencia, lo hice claro desde un principio, no debes temerle a nadie excepto a tu Padre Celestial. Estás adorando a otros ídolos, no me estás adorando a mí. No permitas que otro entre en tu corazón. Pero una vez más me has desobedecido. Has permitido que toda clase de temores entren en ti. Has permitido la adoración a otros ídolos. Aquí el profeta les está mostrando claramente cuál era su pecado. Ellos olvidaron la orden del Señor a no temerle a los dioses de este mundo. En Jueces capítulo 10 vemos al pueblo de Dios admitiendo su pecado. Jueces capítulo 10, versículo 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. La raíz de Baales es Baal, el cual reconocemos en la palabra de Dios como un espíritu demoníaco. Y la misión de Baal era robar a Dios. Es robar a Dios de toda adoración y confianza de su pueblo. Eso es exactamente lo que sucedió a Israel. Su pecado le trajo tristeza, le trajo desastre económico, le trajo terrorismo de sus enemigos. El hecho es que Dios ya no los estaba protegiendo. Israel decidió servir a otros dioses. Pero Israel rehusaba reconocer que la causa de su crisis era su propio pecado. Esta gente estaban sacrificando bebés, estaban derramando sangre inocente, estaban volviéndose sensuales, adictos al placer, y como resultado, un desastre detrás de otro cayó sobre ellos. Sin embargo, ni una vez asociaron estos desastres con su rebeldía. No pudieron llegar a creer que Dios lo estaba permitiendo para llevarlos al arrepentimiento. Mira el ejemplo que está viviendo ahora mismo Israel con este grupo terrorista de Hamás. Mira los últimos meses en los Estados Unidos, los peores fuegos en su historia, los peores incendios. Mira los volcanes, mira las catástrofes que está viviendo el mundo. Todo por el pecado. Dios lo está permitiendo. Estamos viendo cambios drásticos en el tiempo, inundaciones que están devastando todo. Todo por el pecado. Ahora, dicen los expertos, ¿verdad? Otra vez hay una nueva cepa del COVID. Ya empezamos de nuevo a meter el miedo en el cuerpo a la población. Qué curioso otra vez, antes de unas elecciones en los Estados Unidos que pueden ser de impacto mundial. Esto lo hemos vivido hace unos años atrás. Qué casualidad, ¿verdad? Al borde de unas elecciones. ¿Para qué? Pues ya sabemos cómo funciona el tema de elecciones en algunos países. Sobre todo con lo que tiene que ver con el voto por correo. Hemos visto un censo de
10.000 personas en un pueblo y han votado en ese pueblo más de 20.000 personas. Y aquí en España también ha sucedido. Y ahora nos meten el miedo en el cuerpo de que hay una nueva cepa, hay una nueva variante, ¿verdad?, del COVID. ¿Recuerdas que hace unos meses atrás, no sé si fue marzo, abril, no recuerdo las fechas, pero dijimos aquí en Radio Solidaria, dijimos aquí en Amigos, que seguramente a final de año los expertos médicos, los expertos de la OMS, decían que íbamos a tener una nueva variante, íbamos a tener una nueva pandemia? Pues ya lo están mencionando. Ya lo tenemos aquí. ¿Lo recuerdas? Así opera el mundo, así opera Satanás, para meter el miedo en el cuerpo, para tenernos a todos sumisos. Guerras, ahora pandemias de nuevo, o plandemias, pestes. Cada vez que demos la espalda a Dios, el Señor va a enviar juicio a nuestra vida. Va a enviar juicio a las naciones. Por supuesto que Dios enviará juicio a Israel por todo lo que está sucediendo ahora mismo con la matanza de tantos inocentes. A nosotros nos toca orar por la paz en Jerusalén. Orad por la paz en Israel. Dios enviará juicio, por supuesto, a estos grupos terroristas, a Boko Haram en África, a Hamas, a Hezbollah y a estos grupos terroristas que están por todo el mundo. Dios va a hacer justicia en su tiempo. Pero cada vez que tú y yo demos la espalda a Dios y nos postremos a otros dioses, a otros ídolos, Dios va a enviar juicio a nuestra vida. Me gusta la historia de Gedeón, porque en un momento de su vida el Señor le dice que tiene que derribar los altares. En varios pasajes de la Biblia, por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, la palabra de Dios nos habla de que varios reyes, conforme a la voluntad de Dios, quitaron los lugares altos, derribaron los pilares, derribaron a esos ídolos. Nosotros tenemos que hacer lo propio, derribar todo ídolo de nuestra vida. Derribar todo ídolo satánico que se levanta contra Dios, que se levanta contra la familia. ¿Cómo nos cuesta reconocer que hemos dado la espalda a Dios, verdad? Israel no se arrepentía de sus pecados. Israel solo clamaba a Dios para que Dios le quitara de esa esclavitud. Lo hizo en el desierto, lo hizo con Egipto, lo estaba haciendo con el ejército de Madián. El pecado lo que produce es huir. El pueblo de Israel no confesó su pecado. Tampoco lo hizo Adán y Eva. Pecaron y en vez de confesar su pecado, lo que hicieron fue huir de Dios. Se escondieron de la presencia de Dios. Gedeón tuvo que derribar esos altares y, como hemos compartido en esta noticia, Cassidy entró al Capitolio de Iowa y derribó un símbolo satanista. Qué curioso, ¿verdad?, que aquí en Europa hace poquito, en Polonia, un dirigente entró en un salón judío y estaba una menorá encendida y cogió un extintor y la apagó. Pero vemos que en Estados Unidos están permitiendo los cultos satánicos. Estamos viendo las exhibiciones satánicas y el ejemplo es el Capitolio de Iowa. Y necesitamos ser valientes como este hombre, como Cassidy, que vio esa situación, vio un ídolo, vio un símbolo satánico y le cortó la cabeza. Derribó ese altar. Tenemos que actuar como Cassidy. Tenemos que hacer como Gedeón. Cuando veamos ídolos satánicos, derribarlos, quitarlos de nuestra vida. Si no, vendrá juicio de Dios. Y cuando el juicio de Dios viene a nuestra vida, duele. El Señor nos puede atraer a Él por amor o por dolor. Derriba esos altares satánicos. Que no tengas que ver nada con Satanás.
Cuidado con el ocultismo, cuidado con lo que ven tus hijos, cuidado con las plataformas que te ofrecen películas de terror, películas satánicas de brujería. No permitas que en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, entren estos ideales satánicos. Cuídate, cuida a los tuyos y sobre todo que Dios sea el estandarte principal en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu iglesia.